Ella era virgen y solo tenía 20 años. Él no tenía idea. El millonario la tocó pensando que sería algo temporal. Días después, ella estaba llorando sola con una prueba positiva en la mano. Pero lo que hizo cuando se enteró, nadie estaba preparado. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y decirnos desde qué ciudad nos estás viendo. Seguimos. El ático triplex fue el escenario perfecto para otra fiesta ostentosa organizada por Caio Müller, heredero del imperio inmobiliario Müller Incorporações. A sus 32 años, Caio personificaba el sueño brasileño del éxito, guapo, rico e influyente. Su cuenta de Instagram tenía millones de seguidores que seguían cada detalle de su aparentemente perfecta vida, desde sus deportivos importados hasta sus paseos en helicóptero para escapar del caótico tráfico de la capital, São Paulo. Ese sábado por la noche, la élite de São Paulo se reunió para celebrar el cumpleaños de Caio, un DJ internacional, champán francés ilimitado y decoraciones que costaban el equivalente al salario anual de muchos brasileños. La vista panorámica de la ciudad, con sus luces extendiéndose hasta el horizonte, sirvió de telón de fondo para las sonrisas artificiales y las conversaciones superficiales. Felicidades por el éxito del nuevo emprendimiento en Morumbi. Caio, me enteré de que vendieron todos los apartamentos en tiempo récord, comentó uno de los socios de su padre, brindando con su copa. Caio sonrió mecánicamente, como había aprendido a hacerlo desde niño. Gracias. Müller nunca decepciona, ¿verdad? Al salir las palabras, una familiar sensación de vacío se apoderó de su pecho. Era como si estuviera representando un papel en una obra interminable, un espectáculo del que no podía escapar. A los ojos de todos, era el hombre que lo tenía todo. En su interior sentía que no poseía nada de verdadero valor. Se apartó silenciosamente del círculo de invitados y salió al balcón. La brisa nocturna trajo un alivio momentáneo. Abajo, la ciudad latía con una energía caótica y vibrante, miles de vidas ocurriendo simultáneamente, cada una con su propia historia. ¿Cuántas de estas personas eran verdaderamente felices? ¿Cuántas vivían atrapadas en jaulas doradas, como la suya? ¿También necesitas aire? La voz femenina lo sacó de sus pensamientos. Se dio la vuelta y se encontró con una mujer que no encajaba con el patrón habitual de sus fiestas. Llevaba un vestido sencillo, sin el exceso de brillo ni los escotes estratégicos de las socialites que frecuentaban su círculo. Su cabello rizado estaba suelto, enmarcando un rostro que no necesitaba maquillaje elaborado para llamar la atención. Las fiestas a veces pueden volverse aburridas, respondió, intrigado por la presencia del extraño. Especialmente cuando están llenos de personas tratando de impresionarse mutuamente, comentó con una sonrisa sincera. La franqueza del comentario lo tomó por sorpresa. No estaba acostumbrado a que la gente dijera lo que realmente pensaba. Soy Caio, se presentó extendiendo la mano. Sé quién eres, rió. Sería difícil no saberlo, considerando que estamos en tu fiesta. Soy Aline Santana. ¿Y qué? Haces en mi fiesta, Aline Santana. No recuerdo haberte visto antes. Vain con mi amiga Daniela, que trabaja en su fundación. De hecho, soy profesora de arte en Capão Redondo, un mundo muy diferente a este, señaló el lujoso entorno. Caio sintió genuina curiosidad por primera vez en mucho tiempo. Ver a un profesor de arte de las afueras en su fiesta de cumpleaños fue como encontrar una piedra preciosa entre baratijas caras y ostentosas. ¿Y qué piensas de este mundo?, preguntó, genuinamente interesado en la respuesta. Impresionante. Sí, pero un poco, dudó buscando la palabra adecuada. ¿Vacío?, añadió. Sus miradas se cruzaron y algo inexplicable sucedió. Fue como si, por un breve instante, las máscaras sociales hubieran caído y dos personas reales se vieran por primera vez. No quise sonar desagradecida ni crítica, explicó rápidamente. Es un privilegio estar aquí, pero preferiría estar en otro lugar, concluyó sonriendo genuinamente por primera vez esa noche. Yo también. La conversación fluyó con naturalidad después de eso.
Aline habló de su trabajo con niños vulnerables, de cómo el arte podía transformar vidas y abrir horizontes. Cayo escuchaba fascinado, como si hubiera descubierto un universo paralelo que existía a pocos kilómetros de su ático, pero que parecía infinitamente distante de su realidad. ¿Y tú?, preguntó finalmente. ¿Qué haces además de fiestas? ¿Y bienes raíces? La simple pregunta lo dejó sin respuesta inmediata. ¿Qué hacía realmente? Siguió los pasos de su padre. Asistía a reuniones, cerraba tratos, posaba para fotos, guardaba las apariencias. Vivió una vida que nunca había elegido. Estoy tratando de resolverlo, respondió con una honestidad sorprendente, incluso para sí mismo. Las horas transcurrían como minutos. La fiesta a su alrededor continuaba, pero para Cayo y Aline era como si estuvieran en una burbuja, separados de la realidad. Cuando la mayoría de los invitados ya se habían marchado, seguían charlando, ahora sentados en un rincón más tranquilo de la amplia terraza. «Creo que tengo que irme», dijo Aline, mirando su reloj. «Ya son más de las 3 de la mañana y tengo una cita mañana temprano». «Déjame llamar a mi chofer para que te lleve», ofreció Cayo. «No hace falta, mi amiga Daniela debe estar esperándome». Pero Daniela se había marchado horas antes, convencida de que Aline se estaba divirtiendo demasiado como para ser interrumpida. «Parece que no tienes coche», dijo Cayo. «Insisto en llevarte». En el ascensor panorámico que descendía las 30 plantas del edificio, el silencio entre ellos estaba cargado de expectación. La proximidad física intensificó la conexión que habían establecido a través de las palabras. Cuando sus manos se tocaron accidentalmente, fue como una corriente eléctrica recorriendo sus cuerpos. En el lujoso coche que serpenteaba por las calles vacías de São Paulo, la conversación se reanudó, pero con distinta intensidad. Cada palabra parecía tener múltiples significados, cada mirada comunicaba más de lo que podían expresar verbalmente. «Está aquí», dijo Aline cuando llegaron a un pequeño edificio en el barrio de Pinheiros. Cayo bajó a acompañarla hasta la puerta. Bajo la tenue luz de la entrada del edificio, se quedaron frente a frente, indecisos, como adolescentes después de una primera cita. «Fue un placer conocerte, Aline Santana», dijo, tomándole las manos entre las suyas. «El placer fue mío, Cayo». «Müller», respondió ella con una sonrisa que iluminó la noche. Ninguno de los dos planeó lo que sucedió después. El beso surgió con naturalidad, como si fuera el único final posible para esa noche. Un beso que empezó tímido y rápidamente se convirtió en algo más intenso, más urgente, lleno de deseo y una extraña sensación de reconocimiento, como si sus labios se conocieran de otra vida. «¿Quieres entrar?», preguntó Aline en un susurro cuando finalmente se separaron. Esa noche, entre sencillas sábanas de algodón, tan diferentes de las sábanas de seda egipcia a las que estaba acostumbrado, Cayo experimentó una intimidad que trascendía lo físico. Cada caricia, cada suspiro, parecía llenar un poco el vacío que llevaba dentro. Por primera vez en años, se sintió realmente presente, realmente vivo. Habían pasado 3 semanas desde la noche que Aline y Cayo compartieron. A la mañana siguiente, él se marchó antes del amanecer dejando solo una nota con su número de teléfono y una vaga promesa de que volverían a verse. Aline conservó el papel, pero decidió no contactarlos. Esa noche había sido mágica, perfecta en su espontaneidad e intensidad, y quizá debería seguir así. Un momento único, suspendido en el tiempo, sin las complicaciones del mundo real. En su pequeño apartamento, Aline intentaba concentrarse en el trabajo de sus alumnos, extendido sobre la mesa, pero su mente volvía una y otra vez a esa noche. Había sido su primera vez, algo que nunca había compartido con Cayo. A sus 27 años muchos lo considerarían inusual, incluso anacrónico. Pero Aline siempre había sido diferente, priorizando sus estudios, su carrera y, sobre todo, la esperanza de encontrar a alguien con quien compartir no solo su cuerpo, sino también su alma. ¿Había sido Cayo ese alguien? ¿O fue solo el deslumbramiento, causado por un hombre apuesto y rico,
que por una noche pareció verla de verdad? Una repentina sensación de inquietud interrumpió sus pensamientos. Corrió al baño y por tercera vez en la semana vomitó violentamente. Cuando se le pasó el mareo, se miró fijamente en el espejo. Unas ojeras le oscurecieron el rostro y una palidez inusual sustituyó el tono oscuro habitual de su piel. Debe ser estrés, murmuró para sí misma, tratando de ignorar la posibilidad que comenzaba a formarse en su mente. Al día siguiente, tras otro episodio de náuseas matutinas, Aline ya no podía negar lo evidente. Con manos temblorosas, compró una prueba de embarazo en la farmacia cerca de la escuela donde trabajaba. Los minutos que esperó el resultado se le hicieron eternos. Cuando aparecieron las 2 líneas rosas, claras e inconfundibles, su mundo se derrumbó, embarazada. A los 27 años, soltera, con un sueldo de maestra que apenas cubría sus gastos, y el padre de la niña era un multimillonario que probablemente ya había olvidado su nombre. Las lágrimas brotaron, abundantes y desesperadas. No eran lágrimas de rechazo ante la idea de ser madre. Aline siempre había soñado con tener hijos algún día. Eran lágrimas de miedo, de incertidumbre, de sentirse completamente desprevenida ante la responsabilidad que ahora crecía en su interior. «¿Qué voy a hacer?», susurró abrazándose las rodillas mientras se sentaba en el frío suelo del baño. La primera persona en la que pensó fue en su abuela, doña Teresa. Desde que sus padres se mudaron a Portugal en 1960, busca de mejores oportunidades. Dejando a Aline atrás para que terminara sus estudios, su abuela había sido su refugio, una mujer fuerte que había criado sola a sus 5 hijos tras enviudar joven. Doña Teresa encarnaba la sabiduría y la resiliencia que Aline necesitaba con tanta urgencia en ese momento. Durante el fin de semana, tomó un autobús a Embu das Artes, en la región metropolitana de Sao Paulo, donde su abuela vivía en una casa sencilla pero acogedora, rodeada de un exuberante jardín que era su mayor orgullo. Al ver a su nieta, doña Teresa supo de inmediato que algo grave estaba sucediendo. «¿Qué pasó, hija mía? Parece que viste un fantasma», dijo la mujer de 78 años, acompañando a Aline a la cocina, donde el olor a café recién hecho inundaba la habitación. Aline rompió a llorar de nuevo. Entre sollozos le contó sobre la fiesta, sobre Cayo, sobre la noche que pasaron juntos y finalmente sobre el embarazo. Doña Teresa lo escuchaba todo en silencio, con la mirada sabia fija en su nieta. Cuando Aline terminó, la anciana le tomó las manos callosas por décadas de duro trabajo. «La vida a veces nos sorprende, hija mía. Rara vez nos sentimos preparados para sus mayores regalos. Pero, abuela, ¿cómo voy a criar a un hijo sola? ¿Cómo voy a mantenerlo? Y el padre ni siquiera lo sabe». «Tiene derecho a saber», dijo doña Teresa con convicción. «No para asumir la responsabilidad, sino porque es lo correcto. Lo que decida después es cosa suya. Siempre me tendrás. Y eso es más de lo que la mayoría de la gente tiene». Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en el centro financiero de Sao Paulo, Cayo asistía a una reunión crucial con inversores extranjeros. La nueva empresa, de Müller Incorporações en Itaim Bibi, prometía ser la más rentable hasta la fecha. Su padre, Ricardo Müller, observaba con aprobación cómo su hijo presentaba proyecciones y gráficos con la seguridad y el carisma que caracterizaban a la familia. Pero tras la fachada profesional, la mente de Cayo divagaba. Desde la noche con Minos y Aline, algo había cambiado en su interior. Las reuniones que antes lo aburrían ahora parecían completamente vacías. Las cenas de negocios, las fiestas exclusivas, los coches de lujo, todo parecía de repente vacío, como un elaborado escenario que había perdido su magia. Tomó el teléfono varias veces para llamarla, pero siempre se echaba atrás en el último minuto. ¿Qué diría? ¿Que no podía dejar de pensar en ella? ¿Que la conexión que sentían era real o solo fruto de una noche de vulnerabilidad compartida? «Cayo, Cayo». La voz de su padre lo devolvió a la realidad. Los inversores lo miraban fijamente, esperando una respuesta a una pregunta que no habían oído. «Disculpen, caballeros, ¿podrían repetir la pregunta?».
Después de la reunión, Ricardo llamó a su hijo a su oficina. ¿Qué te pasa? Primero esa historia de querer auditar las condiciones laborales en nuestras obras. Ahora este comportamiento distraído durante una reunión crucial. Ya no reconozco al hijo que crié. Cayo sintió una punzada de ira. Quizás ese sea el problema. Papá, quizás me criaste para ser una extensión de ti, no una persona con ideas y sentimientos propios. Ricardo retrocedió, sorprendido por la respuesta. En sus 32 años, Cayo nunca había desafiado su autoridad de esa manera. Esta empresa será tuya algún día, Cayo. Todo lo que he construido, todo por lo que he luchado. No lo tires por la borda por un idealismo juvenil. Tengo 32 años, papá. Hace tiempo que superé la etapa del idealismo juvenil. Lo que me pregunto ahora es si realmente quiero ser el próximo Ricardo Müller. Salió de la oficina de su padre sin esperar respuesta, con la mente llena de pensamientos contradictorios. En el ascensor, tomó una decisión impulsiva. Escribió la dirección de Aline en la aplicación de transporte y minutos después iba camino a Pineiros. El edificio parecía aún más modesto a la luz del día. Caius dudó un momento antes de llamar al intercomunicador. ¿Y si ella no quería verlo? ¿Y si la noche que lo había transformado no había sido más que un interludio sin importancia para ella? Respiró hondo y pulsó el botón. Nada. Lo intentó de nuevo. Silencio. Una señora que pasaba con bolsas de la compra lo miró con curiosidad. Si buscas a la chica del 302, se fue temprano hoy con una maleta. Parecía que iba a viajar. Decepcionado, Cayo le agradeció la información y regresó al coche. Pensó en llamarla, pero se dio cuenta de que, a pesar de haber dejado su número, nunca le había pedido el suyo, un error que ahora parecía imperdonable. De regreso a su apartamento, encontró a Gustavo, su mejor amigo desde la universidad, esperándolo para la cena que habían organizado. «Te ves fatal», comentó Gustavo mientras se servían sushi y sake. ¿Problemas con el viejo Ricardo? Cayo dudó. Gustavo era su persona de mayor confianza, pero hasta entonces nunca le había contado nada tan personal. Conocía a alguien, admitió finalmente. El amigo sonrió, divertido. Cayo Müller enamorado. Eso sí que es nuevo. ¿Quién es la afortunada? ¿Una modelo internacional? ¿Una actriz? ¿Una heredera de un imperio rival? Un profesor de arte de Capão Redondo. El sushi que Gustavo se llevaba a la boca se detuvo, a mitad de camino. ¿Estás bromeando? Nunca he sido tan serio. Durante la siguiente hora, Cayo habló de Aline, de la noche que pasaron juntos, de cómo no podía sacar de su cabeza la conexión que habían establecido. ¿Y por qué no? ¿La buscaste antes?, preguntó Gustavo. Miedo, quizá. Miedo de descubrir que fue solo una noche, que no significó para ella lo mismo que para mí. ¿O temes que pudiera haber significado exactamente lo mismo y que te obligara a replantearte toda tu vida? Las palabras de su amigo le dieron a Cayo un puñetazo. Era justo eso. Aline representaba la posibilidad de una vida diferente, auténtica y significativa, y esta posibilidad lo aterrorizaba tanto como lo atraía. «Debo encontrarla», decidió, repentinamente decidido. «¿Qué?» Ni siquiera «¿Tienes su número de teléfono?» Mencionó que trabaja en una ONG artística en Capão Redondo. No debería ser difícil encontrarla. Esa misma noche, mientras Cayo planeaba cómo encontrar a Aline, ella regresaba del fin de semana con su abuela, fortalecida por la sabiduría y el amor incondicional de doña Teresa. Había tomado una decisión. Le contaría a Cayo sobre el embarazo. No para exigirle nada, ni para forzar una relación, sino porque, como había dicho su abuela, era lo correcto. Con renovada determinación, tomó la nota con el número de Cayo y escribió un mensaje simple. «Necesitamos hablar. Es importante. Aline». El mensaje de Aline llegó justo cuando Cayo salía de la ducha. El timbre de su celular rompió el silencio del espacioso apartamento y su corazón se aceleró al ver su nombre en la pantalla. La coincidencia parecía casi providencial. Él estaba pensando en cómo encontrarla y ella lo contactaba al mismo tiempo. Respondió de inmediato. «Yo también necesito verte.
¿Cuándo podemos vernos? La respuesta tardó solo unos minutos, pero parecieron horas. Mañana a las 7 p.m. en la Plaza Víctor Civita, en Pineiros, un lugar público y neutral. Cayo comprendió la decisión. Allí estaré. Esa noche el sueño le fue esquivo. Su mente bullía de posibilidades. ¿Qué habría querido decir Aline? ¿Había sentido la misma conexión que él? ¿O solo fue un encuentro para dejar claro que esa noche no había significado más que un momento de debilidad? A la mañana siguiente, mientras tomaba café, su padre lo observó con ojo analítico. «He oído que has estado preguntando por las condiciones de trabajo en nuestras obras», comentó Ricardo, sin levantar la vista de su periódico financiero. «Sí, creo que deberíamos asegurarnos de que todos nuestros trabajadores cuenten con el equipo de seguridad adecuado y un salario justo». Ricardo suspiró, colocando el periódico sobre la mesa. «¿Desde cuándo te preocupas por esto, Cayo?» «Siempre. Hemos dirigido esta empresa de la misma manera, y eso nos ha traído hasta aquí. Uno de los grupos inmobiliarios más grandes de Brasil. Quizás sea hora de un cambio, papá, de hacer las cosas de otra manera. Es por culpa de ese profesor». No, Cayo se quedó paralizado. ¿Cómo sabía su padre de Aline? «Tengo mis recursos, hijo. Cuando el heredero Müller empieza a actuar de forma extraña, es mi deber averiguar por qué». Cayo se indignó. «¿Me ordenaste que te siguiera? Solo les pedí que revisaran tu bienestar. No parecías tú mismo». «¿Y quién sería yo, papá? El robot que programaste para continuar tu legado. ¿La marioneta que sonríe en las fotos de las revistas de negocios?» Ricardo meneó la cabeza, con una mezcla de decepción y preocupación en su rostro. «Esta chica está metiendo ideas peligrosas en tu cabeza». «No, papá. Ella solo me ayudó a ver lo que ya estaba ahí, oculto tras años de condicionamiento. Ahora, si me disculpas, tengo una empresa que ayudar a dirigir. A mi manera». Salió del comedor dejando a su padre sin palabras, algo que nunca antes había sucedido. Al mismo tiempo, al otro lado de la ciudad, Aline se enfrentaba a su propia batalla. Sus náuseas matutinas habían empeorado y apenas podía dar clase sin tener que correr al baño varias veces. «Necesitas ver a un médico, Aline», insistió Daniela, su amiga y compañera de la ONG. «Este no parece un virus común». Aline asintió, sin mencionar que ya sabía exactamente qué le estaba pasando a su cuerpo. Aún no estaba lista para compartir la noticia, no sin antes hablar con Cayo. «Pediré una cita esta semana», prometió, solo para calmar a su amiga. Por la tarde, mientras guiaba a un grupo de adolescentes en un proyecto mural, Aline no podía dejar de pensar en su encuentro con Cayo. ¿Cómo reaccionaría ante la noticia? ¿Sería de los que se responsabilizan o simplemente ofrecería dinero para resolver el problema? ¿Y qué quería realmente de él? «Maestro, ¿está todo bien?» La Sienna, voz de Lucas, uno de sus alumnos más talentosos, la devolvió a la realidad. El chico de 15 años la observaba con genuina preocupación. «Sí, Lucas, solo estoy un poco cansado hoy». «¿Te ves triste?», insistió el adolescente. «Cuando mi madre está triste, pinta. Dice que los colores alejan la tristeza». Aline sonrió, conmovida por la sensibilidad del joven. «Tu madre es una mujer sabia, Lucas. Los colores sí que tienen ese poder». Inspirada por este consejo indirecto, Aline pasó el resto de la tarde pintando junto a sus alumnos, dejando que los vibrantes colores del mural en proceso calmaran su mente agitada. El arte siempre había sido su refugio, su forma de procesar emociones complejas. Ahora, más que nunca, necesitaba esta vía de escape. A las 18:45, tras una breve parada en casa para cambiarse de ropa, Aline llegó a la Plaza Víctor Civita. El espacio, un antiguo incinerador de basura transformado en zona verde, simbolizaba a la perfección la posibilidad de transformación, de dar nueva vida a lo que parecía perdido. Se sentó en uno de los bancos, observando el movimiento de la gente, que aprovechaba la tarde para hacer ejercicio
o simplemente disfrutar del escaso espacio verde en el hormigón de la metrópoli. A las 7 p.m. en punto, vio a Cayo caminando. Fue hacia ella. Aunque vestía de forma más informal de lo habitual, vaqueros y una camisa sencilla, aún emanaba un aura de privilegio que contrastaba con el entorno. Algunas personas lo reconocieron, susurrando y señalándolo discretamente. «Hola», dijo, sentándose a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. «Hola», respondió Aline, de repente sin palabras, a pesar de haber ensayado mentalmente ese momento docenas de veces. Se quedaron en silencio unos instantes, observando a un grupo de niños que jugaba a lo lejos. «Desapareciste», dijo finalmente Caius. «Tú también», replicó ella. «Te fuiste antes de que despertara. Pensé que sería más fácil así, menos complicado». ¿Y fue así? Cayo se giró para mirarla. Sus ojos reflejaban una vulnerabilidad que Aline no había notado antes. «No, no fue nada fácil. No puedo dejar de pensar en ti, Aline. Esa noche, nuestra conversación, cómo me sentí real por primera vez en años». La cruda honestidad de la declaración la tomó por sorpresa. Se había preparado para la frialdad, el desinterés, incluso el rechazo. No para esta franqueza emocional. «Cayo, yo». «Antes de que digas nada», la interrumpió con suavidad, «quiero que sepas que lo entiendo si solo fue una aventura. De una noche. No tengo expectativas, solo necesitaba volver a verte, decirte en persona lo mucho que significaste para mí». Aline respiró hondo. Era ahora o nunca. «Estoy embarazada». Las palabras salieron de golpe, sin preámbulos ni preparación. Vio que los ojos de Caius se agrandaban, con la expresión congelada por la sorpresa. «¿Embarazada?», repitió como si necesitara escuchar la palabra de nuevo para entender su significado. «Sí, y antes de que preguntes, sí, es tuyo. De hecho, fuiste el primer y único hombre con el que he estado». Esta revelación adicional pareció intensificar aún más el impacto de la noticia. Cayo abrió y cerró la boca varias veces, visiblemente con dificultad para encontrar las palabras. «Yo no sé qué decir». «No tienes que decir nada ahora», respondió Aline, manteniendo la compostura a pesar de su corazón acelerado. «No te digo que exijas nada, solo pensé que tenías derecho a saberlo». «¿Cuánto tiempo?» «Unas 3 semanas. Me enteré hace unos días». «¿Y tú qué? Quiero decir, ¿cuáles son tus planes?» La pregunta era delicada y estaba cargada de significados implícitos. «Voy a tener el bebé», declaró Aline con firmeza. «En cuanto al resto, todavía lo estoy procesando. Mi abuela lo sabe y me apoya. Por ahora, eso es todo lo que sé con certeza». Cayo asintió lentamente, con la mirada perdida en el horizonte. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de Sao Paulo de tonos naranjas y rojos, apenas visibles entre la contaminación. «Un hijo», murmuró, casi para sí mismo. «Nunca, quiero decir, no estaba en mis planes, ahora no». «Ni siquiera mío», asintió Aline. «Pero pasó». Otro silencio cayó entre ellos, esta vez más pesado, cargado con el peso de la responsabilidad que ahora compartían. «Necesito tiempo», dijo Caius finalmente. «Para procesarlo, para pensar. Esto lo cambia todo». Aline sintió una opresión en el pecho. No sabía exactamente qué esperar de esta conversación, pero la realidad de la situación comenzaba a sentarse. Ahora estaban conectados por una vida que crecía en su interior, independientemente de sus sentimientos mutuos. «Entiendo. Tómate todo el tiempo que necesites». Ella se levantó, dispuesta a irse, pero Cayo la agarró suavemente de la muñeca. «Espera. No digo que quiera alejarme ni negar mi responsabilidad. Solo necesito reorganizar mis pensamientos. ¿Puedo llamarte mañana?» La vulnerabilidad en su voz era palpable, y Aline sintió que su propia armadura emocional comenzaba a resquebrajarse. «Claro», respondió intercambiando números de teléfono oficialmente esta vez. Mientras caminaban en direcciones opuestas por la plaza, que comenzaba a vaciarse al caer la noche, ambos arrastraban un torbellino de emociones contradictorias. Aline,
una mezcla de alivio por haber compartido finalmente su secreto y aprensión por el futuro incierto. Cayo, un torbellino de conmoción, miedo y, sorprendentemente, una extraña sensación de propósito que nunca antes había experimentado. En su lujoso apartamento, Cayo pasó la noche despierto, repasando cada momento de su vida, cada decisión que lo había traído hasta aquí. Un hijo, una responsabilidad que no podía delegarse en asistentes ni resolverse con dinero. Una vida que dependería de él para mucho más que recursos materiales. Y en su modesto apartamento en Pineiros, Aline también miraba al techo, con una mano apoyada instintivamente en su vientre a un plano. No se arrepentía de haber dicho la verdad, pero temía lo que vendría después. ¿De verdad podría criar a un hijo sola? Y si Cayo decidía unirse, ¿cómo sería compartir la paternidad con alguien de un mundo tan diferente al suyo? Ambos, separados por kilómetros y abismos sociales, compartían el mismo insomnio y la misma certeza de que nada en sus vidas volvería a ser igual. A la mañana siguiente de la reunión en la plaza, Cayo se despertó con el insistente timbre de su celular. Era su padre. ¿Dónde estás? La reunión con los inversores chinos empieza en 20 minutos. Cayo miró su reloj y maldijo en voz baja. Se había olvidado por completo de la cita. Estaré allí en 15 minutos, prometió, saltando de la cama. Mientras se vestía apresuradamente, su mente aún resonaba con las revelaciones de la noche anterior. Iba a ser padre. La palabra resonaba en su conciencia como un mantra, a la vez aterradora y extrañamente emocionante. Nunca había considerado seriamente la paternidad. En su mundo, los hijos solían ser vistos como herederos, continuadores, de un legado, rara vez como seres humanos con necesidades emocionales propias. Su propia relación con Ricardo siempre había sido más profesional que paternal. Desde pequeño, lo habían preparado para tomar las riendas del imperio inmobiliario familiar, con poco margen para explorar sus propios intereses o deseos. ¿Sería capaz de ofrecerle a su hijo algo diferente? ¿O repetiría el mismo patrón, perpetuando un ciclo de expectativas sofocantes y afecto condicionado al rendimiento? Llegó a la oficina con solo 2 minutos de retraso. Su padre lo esperaba en la sala de reuniones, acompañado de un grupo de empresarios chinos y sus intérpretes. La conversación giró en torno a una posible inversión en el nuevo proyecto Alphaville, un condominio de lujo que sería el más exclusivo jamás construido por Muller Incorporaciones. Aquí está, señores, el futuro de nuestra empresa, presentó Ricardo con una sonrisa orgullosa que no llegó a sus ojos. Durante las 2 horas siguientes, Cayo se comportó como el ejecutivo competente que todos esperaban. Presentó cifras, proyecciones, respondió preguntas, negoció términos. Pero su mente estaba a kilómetros de distancia, en un pequeño apartamento en Pineiros, con un profesor de arte que llevaba a su hijo en brazos. Cuando finalmente terminó, la reunión, con promesas de futuros acuerdos y entusiastas apretones de manos, Ricardo colocó su mano sobre el hombro de su hijo, llevándolo de regreso a su oficina privada. Excelente trabajo, Cayo. A pesar de tu comportamiento reciente, todavía sabes cerrar un trato. Gracias, papá. Ahora, ¿qué está pasando realmente? Y no te andes con rodeos. Te conozco desde que naciste. La ironía de la frase no pasó desapercibida para Cayo. Su padre lo conocía desde que nació, pero nunca lo había conocido realmente. Nunca. Se había esforzado por comprender sus deseos, sus miedos, sus sueños. Algo en ese momento, tal vez la noticia reciente de su paternidad, tal vez la acumulación de años de frustración, le dio a Cayo el coraje que nunca había tenido. «Voy a ser padre», anunció observando atentamente la reacción del hombre que tenía delante. Ricardo palideció visiblemente. «¿Qué? ¿Qué quieres decir? ¿Quién es la madre?» «Aline, la profesora de arte». El shock inicial rápidamente dio paso a la furia, controlada que era el sello distintivo de Ricardo Müller. ¿Es una broma? ¿Dejaste embarazada a una desconocida, a una maestra de escuela pública?
Obviamente no fue planeado, pero sucedió y ahora tengo que afrontarlo. ¿Abordarlo? Cayo, eres el heredero de Müller. No puedes simplemente abordar un embarazo no deseado como si fuera un problema de negocios. Hay que considerar la reputación de la familia y el futuro de la empresa. Es mi hijo, papá. No es un problema de relaciones públicas. Ricardo se pasó la mano por el cabello gris, tratando visiblemente de recuperar la compostura. Vale. Resolvamos esto con discreción. Podemos ofrecer un acuerdo generoso, asegurarnos de que ella y el niño estén cómodos, pero manteniendo la distancia suficiente para no, interrumpió Cayo con una voz sorprendentemente firme. No voy a comprar el silencio de la madre de mi hijo, ni a negociar un régimen de visitas controlado como si fuera un contrato comercial. Voy a formar parte de la vida de este niño. De lleno. Ricardo miró a su hijo como si lo viera por primera vez. No estás pensando con claridad. Esta mujer obviamente vio una oportunidad. Un Müller es un premio de lotería para alguien de su clase. La insinuación hizo hervir la sangre de Cayo. No conoces a Aline. Ni siquiera quiso contármelo del embarazo, precisamente para evitar este tipo de juicio. Fue por honestidad que me buscó, no por interés. Hijo, siempre has sido demasiado idealista. El mundo no funciona así. Quizás por eso el mundo está tan roto, papá. Porque personas como nosotros, que tenemos el poder de marcar la diferencia, preferimos el cinismo a la humanidad. Salió de la oficina antes de que la discusión se intensificara, dejando a su padre atónito. En el ascensor, respiró hondo, intentando calmar el torbellino de emociones. Necesitaba volver a ver a Aline, hablar con calma, empezar a planear el futuro que ahora compartían. Mientras tanto, en una clínica pública del oeste de Sao Paulo, Aline esperaba ansiosa a que la llamaran. Un colega de la ONG la había derivado a una cita de urgencia. La sala de espera estaba abarrotada, principalmente de mujeres embarazadas en distintas etapas de gestación. Algunas, muy jóvenes, parecían tan asustadas como ella. Otras, mayores y con más experiencia, mostraban la serenidad de quienes ya conocían el oficio. «¿Aline Santana?», llamó la enfermera. En la pequeña sala de consulta, la doctora, una mujer de mediana edad y ojos amables, la saludó con una sonrisa cansada pero sincera. «¿Entonces, primer bebé?», preguntó mientras examinaba el formulario completado por Aline. «Sí, y no planeado». El médico asintió sin juzgar. «Muchos no lo son. Eso no significa que no puedan ser amados y bienvenidos. ¿Cómo te sientes? ¿Físicamente? Náuseas constantes, fatiga extrema. Emocionalmente, aterrorizado». La cruda honestidad hizo sonreír al doctor. Es una reacción normal. La maternidad da miedo incluso cuando es planeada, y más aún cuando nos toma por sorpresa. Después de un examen físico básico y una serie de preguntas sobre su historial médico, el médico confirmó lo que la prueba casera ya había indicado. Tienes aproximadamente 4 semanas de embarazo. Necesitaremos hacerte análisis de sangre, revisar tus niveles hormonales, vitaminas y la presencia de anticuerpos. También te derivaré a una ecografía, pero no será hasta dentro de unas semanas, cuando podamos ver más detalles. Aline asintió, asimilando la información lo mejor que pudo mientras el médico seguía explicándole sobre el cuidado prenatal, la nutrición adecuada y los suplementos necesarios. Era mucho para procesar a la vez. ¿Y el padre del niño? «¿Participa?», preguntó el médico al notar el espacio en blanco en el formulario donde debería estar esa información. «Es complicado, se acaba de enterar». «Lo entiendo. Bueno, independientemente de su implicación, es importante que cuentes con una red de apoyo. El embarazo no es fácil y los primeros meses de la maternidad son aún más difíciles». «Tengo a mi abuela», respondió Aline pensando en doña Teresa, «y a algunos amigos cercanos. Genial, es un buen comienzo». Al salir de la clínica con una lista de pruebas y una receta de ácido fólico y suplementos de hierro, Aline sintió vibrar su celular. Era un mensaje de Cayo. «¿Podemos vernos esta noche? Me gustaría hablar con más calma».
Aline respondió afirmativamente, sugiriendo un café tranquilo cerca de su casa. Estaba nerviosa, pero también curiosamente aliviada. Al menos Cayo no había desaparecido después de la noticia, como tantas historias que conocía. Esa noche, sentados en una mesa discreta al fondo de un café modesto, Cayo y Aline afrontaron la realidad de su situación con una franqueza que los sorprendió a ambos. «Quiero formar parte de la vida de nuestro hijo», dijo Cayo tras un breve e incómodo silencio. «No solo económicamente. Quiero estar presente, ser un verdadero padre». Aline lo estudió, tratando de discernir la sinceridad detrás de las palabras. «¿Por qué? Digo, apenas me conoces. No tienes ninguna obligación de...» «No se trata de obligación», interrumpió con suavidad. «Se trata de elección y elijo estar presente. Quizás porque nunca tuve un padre verdaderamente presente, solo un mentor empresarial con mi mismo apellido». La vulnerabilidad de la confesión conmovió profundamente a Aline. «Fui al médico hoy», dijo, cambiando ligeramente de tema. «Al parecer, el bebé está bien. Es demasiado pronto para saber mucho, pero es real. Está sucediendo». Caius asintió, tratando de imaginar la pequeña vida que ahora existía. Parte de él, parte de ella. Una persona completamente nueva. «¿Qué opinas de esto, de verdad?». La pregunta tomó a Aline por sorpresa. Nadie le había hecho eso antes. Todos parecían asumir que debía estar desesperada o exultante, sin espacio para la verdadera complejidad de sus emociones. Asustada, emocionada, preocupada, agradecida, todo a la vez. Es abrumadora. Me lo imagino. O mejor dicho, no puedo, la verdad. Debe ser diferente cuando se trata de tu cuerpo. Reconocer su experiencia única le hizo ganar puntos en su estimación. «Sí, es diferente, pero no menos real para ti, me imagino». Cayo extendió su mano sobre la mesa tocándola suavemente. «Aline, sé que no tenemos una relación tradicional. Apenas nos conocemos, pero me gustaría conocerte mejor, no solo por el niño, sino por ti, por la conexión que sentí esa noche». Aline sintió que se le aceleraba el corazón. Era peligroso permitirse sentir algo por Cayo. Sus mundos eran tan diferentes, las probabilidades de acabar herida eran enormes. Pero había algo en su sinceridad, en la forma en que sus ojos no se apartaban de los suyos al hablar, que la impulsaba a correr el riesgo. «Podríamos intentarlo», aceptó finalmente. Paso a paso. La sonrisa que iluminó el rostro de Cayo era tan genuina, tan diferente de la expresión calculada que usaba en los eventos sociales, que Aline no pudo evitar devolverle la sonrisa. «Un paso a la vez», repitió, apretándole la mano suavemente. Durante las siguientes semanas establecieron una rutina peculiar. Cayo la acompañaba a sus citas médicas, llegando discretamente, y siempre preguntando con antelación si sería bienvenida. Aline, a su vez, se permitía conocer un poco de su mundo, aceptando invitaciones a cenas sencillas. Él se dio cuenta rápidamente de que los ambientes muy lujosos la incomodaban, y a largos paseos por el parque Ibirapuera, donde hablaban de todo, desde sus infancias tan diferentes hasta sus sueños de futuro. Con cada encuentro, la conexión entre ellos se profundizaba, trascendiendo las circunstancias que los unieron. Aline descubrió en Cayo una sensibilidad que éste había ocultado cuidadosamente al mundo empresarial. Cayo, a su vez, encontró en Aline una autenticidad y una fuerza que lo inspiraron a cuestionar cada vez más las decisiones que había tomado hasta entonces. Fue durante una de estas reuniones, sentado a la orilla del lago Ibirapuera, que Cayo mencionó por primera vez la idea que venía cultivando en silencio. «He estado pensando en dejar la empresa de mi padre». Aline lo miró sorprendida. «Cayo, es la obra de tu vida, el legado de tu familia, un legado que nunca elegí, un trabajo que nunca amé. He estado pensando en usar mis recursos para algo más significativo, algo que realmente marque la diferencia». «¿Cómo qué?». «Todavía no estoy seguro. Quizás tenga algo que ver con la educación o con el apoyo a madres solteras. Conocerte,
Ver tu trabajo en la ONG me hizo darme cuenta de cuánta gente con talento nunca tiene una oportunidad, porque nació en el barrio equivocado. Alain sintió una oleada de cariño por él. Temía que la diferencia de clase entre ellos fuera un obstáculo insalvable, pero Cayo parecía cada vez más consciente de sus privilegios y genuinamente interesado en usarlos para el bien. «Tu padre se pondrá furioso», comentó, imaginando la reacción del poderoso Ricardo Müller. «Probablemente», asintió Caius con una sonrisa resignada. «Pero por primera vez en mi vida, siento que tomo mis propias decisiones. No solo sigo el guión que él escribió para mí». En ese momento, mientras el sol comenzaba a ponerse sobre el parque, proyectando reflejos dorados sobre el lago, Aline se permitió imaginar un futuro donde ella, Cayo y el bebé formaran una verdadera familia. No una familia tradicional, quizá, sino una basada en el respeto mutuo, el cariño creciente y los valores compartidos. Era un sueño peligroso, lo sabía. Aún había demasiadas barreras entre ellos, su familia, sus mundos diferentes, las expectativas sociales. Pero por primera vez desde que descubrió que estaba embarazada, Aline sintió que una esperanza genuina florecía en su corazón. La primera ecografía fue un momento de transformación para ambos. En la pequeña habitación del hospital público, donde Cayo parecía fuera de lugar con su traje caro, a pesar de sus intentos de vestir más informal, vieron por primera vez al pequeño ser que habían creado juntos. Ya no era una idea abstracta, un concepto de embarazo. Era un bebé, con un corazón palpitante, visible en la pantalla en blanco y negro. «Ese puntito palpitante es el corazón», explicó el médico, moviendo el transductor sobre el vientre de Aline. «Todo parece perfectamente normal. El bebé tiene aproximadamente 12 semanas y se está desarrollando exactamente como se esperaba». Aline no pudo contener las lágrimas. Era real, estaba sucediendo. Una vida crecía en su vientre, mitad suya, mitad de Cayo, pero completamente única. «¿Quieres saber el sexo?», preguntó el médico. Se miraron un momento de conexión silenciosa. «Todavía no», respondió Aline. «Preferiría que fuera una sorpresa». Caius asintió, apretándole la mano en señal de apoyo. Había algo mágico en no saber, en imaginar un niño y una niña, en dejar que el bebé se les revelara en el momento oportuno. Mientras salían del hospital, caminando uno al lado del otro hacia el estacionamiento, Cayo parecía pensativo, casi solemne. «¿Está todo bien?», preguntó Aline, preocupada por su silencio. «Sí, solo impactado, supongo. Ver el corazón latir, saber que es real, que depende de nosotros». Aline lo entendió perfectamente. Fue aterrador y maravilloso a la vez. «Aline», continuó, deteniéndose de repente y volviéndose hacia ella, «sé que prometimos ir despacio, paso a paso, pero después de hoy necesito preguntarte algo». Su corazón se aceleró. ¿Era una propuesta oficial o algo más serio? En las últimas semanas, su relación se había profundizado de maneras inesperadas. Cayo se había convertido en una presencia constante en su vida, llamando a diario, apareciendo con pequeñas sorpresas. Un libro que había mencionado que quería leer, fruta orgánica para sus batidos matutinos, incluso materiales de arte para sus estudiantes en la organización sin fines de lucro. «Me gustaría presentarte a mi familia, oficialmente». «Ya, te registraste. Hazlo ahora y dinos desde qué ciudad nos sigues». La propuesta la tomó por sorpresa. Conocer a la familia Müller fue un paso mucho más grande de lo que había previsto. «¿Tu familia? ¿Te refieres a tus padres?» «Sí. Es hora de que sepan del bebé, de nosotros. No quiero seguir ocultándolo como si fuera un secreto vergonzoso». Aline sintió una mezcla de gratitud por su actitud y aprensión por lo que estaba por venir. ¿Cómo la recibiría la poderosa familia Müller? ¿Cómo recibiría la noticia de un nieto ilegítimo, fruto de una noche con una maestra de las afueras? ¿Estás seguro? Tu padre no parece el tipo de hombre que se tomaría bien esta noticia. «No, se trata de él», dijo Cayo con una convicción que los sorprendió a ambos.
Se trata de nuestra familia, la familia que estamos construyendo. Nuestra familia. Las palabras resonaron en el corazón de Aline como una campana. De verdad estaban formando una familia, ¿verdad? No de la forma convencional, no siguiendo el orden tradicional de noviazgo, compromiso, matrimonio y luego hijos, pero una familia al fin y al cabo. De acuerdo, asintió, sintiendo un coraje inesperado en su interior. ¿Cuándo? ¿Qué tal el domingo? Almorzamos en casa de mis padres. Y así el domingo siguiente, Aline entró en la mansión Müller en Jardim Europa, uno de los barrios más exclusivos de Sao Paulo. La casa era exactamente como la había imaginado, imponente, elegante, con un jardín impecablemente cuidado y un equipo de personal discreto y eficiente. Se vistió con sencillez, pero con cuidado, un vestido azul marino que ocultaba su vientre apenas visible, el pelo recogido en 1900, un moño bajo y maquillaje mínimo. Había decidido ser ella misma con total autenticidad. Intentar aparentar algo que no era solo complicaría las cosas. Cayo estaba de pie junto a ella, una presencia reconfortante, rozando ocasionalmente su espalda con la mano en un gesto de apoyo silencioso. Había algo diferente en él hoy, una determinación, una firmeza que no había mostrado antes. En la espaciosa sala, con muebles de diseño y obras de arte originales en las paredes, los esperaban Ricardo y Elisa Müller. Ricardo, alto e imponente, como su hijo, pero con una mirada calculadora que Cayo no tenía. Elisa, elegante y fría, observaba a Aline con ojos analíticos, como si estuviera evaluando una pieza en una subasta. «Mamá, papá, ella es Aline Santana», presentó Cayo con voz firme. «La mujer que mencioné». Ricardo extendió su mano en un saludo formal, mientras Elisa ofreció una sonrisa cortés pero distante. «Señorita Santana, bienvenida a nuestra casa», dijo Ricardo, con cada palabra cuidadosamente medida. «Cayo, ¿nos dijo que es maestra?» «Sí, artes visuales. Trabajo con niños y adolescentes en una ONG en Capão Redondo». «Admirable», comentó Elisa, en un tono que sugería todo menos admiración. «Debe ser gratificante». La conversación continuó así durante unos minutos. Preguntas educadas pero prejuiciosas, respuestas educadas pero auténticas de Aline y la creciente tensión de Cayo, que parecía a punto de explotar. Finalmente, cuando se sentaron a almorzar en el elegante comedor, Cayo se aclaró la garganta, atrayendo la atención de todos. «Mamá, papá, invité a Aline hoy porque tengo algo importante que compartir con ustedes». Ricardo dejó los cubiertos y fijó su mirada en su hijo. «Aline está embarazada. Vamos a tener un bebé juntos». El silencio que siguió fue ensordecedor. Elisa palideció visiblemente, mientras que Ricardo mantuvo su expresión impasible. Solo una ligera mueca en la comisura de sus labios indicaba su perturbación. «Ya veo», dijo finalmente el patriarca. «¿Y cuáles son tus planes?» «Criaremos a este niño juntos», respondió Cayo con prontitud. «Los detalles exactos los vamos descubriendo poco a poco». «Juntos», repitió Ricardo. «¿Te refieres a casados?» A Aline se le encogió el estómago. Era una pregunta capciosa, y la respuesta de Cayo podría definir el curso del almuerzo y su relación. «No necesariamente», respondió Cayo con cautela. «Estamos construyendo nuestra relación día a día. Lo importante es que ambos estamos comprometidos con el bienestar de nuestro hijo». «Comprometidos», repitió Elisa hablando por primera vez desde el anuncio. «Qué conveniente». El tono condescendiente no pasó desapercibido para Aline. «Señora Müller», dijo armándose de valor, «entiendo su preocupación. No planeamos este embarazo y ciertamente no es la situación ideal, pero su hijo ha sido extraordinario durante todo este proceso. Respetuoso, presente, atento. Ha criado a un hombre de carácter y se nota en cómo está asumiendo esta responsabilidad inesperada». El sincero cumplido pareció sorprender a Elisa. Su mirada, antes fría, se suavizó un poco. Ricardo, por su parte, mantuvo su postura calculadora.
Cayo, ¿podemos hablar en privado un momento? Cualquier cosa que necesites decirme, puedes decirlo delante de Aline, respondió Cayo con firmeza. Hijo, hay asuntos familiares, asuntos de herencia que tenemos que discutir. Ah, ya veo, rió Cayo sin humor. ¿Quieres advertirme sobre estafas, sobre pruebas de paternidad, sobre acuerdos prenupciales? No es necesario, papá. Confío en Aline y confío en mi capacidad para tomar mis propias decisiones. La expresión de Ricardo se endureció. Eres ingenuo, Caius. No serías el primer heredero manipulado por un... ¿Por qué, padre?, interrumpió Caius con una voz peligrosamente tranquila. Por una mujer que trabaja honestamente, que dedica su vida a ayudar a niños desfavorecidos, que tuvo la integridad de contarme sobre el embarazo a pesar de saber que podía con todo sola. ¿Acaso eso es lo que consideras manipulación? Aline colocó una mano sobre el brazo de Cayo, tratando de calmarlo. No pasa nada, murmuró. Entiendo la preocupación de tus padres. No, no está bien, insistió Cayo. Estoy harto de esto. Harto de vivir en un mundo donde el valor de una persona se mide por su saldo bancario o su apellido. Es este mundo el que me ha hecho sentir vacío durante tanto tiempo, el que me ha hecho cuestionar si alguna vez encontraré algo real. Se levantó bruscamente y su silla raspó con un fuerte ruido el suelo de mármol. Y ya que estamos conversando, hay algo más que debes saber. Me voy de la empresa. La declaración cayó como una bomba en el comedor. Ricardo también se levantó, con la cara roja de furia. ¿Qué? ¿Perdiste la cabeza? ¿Por ella?, señaló a Aline. No, papá. Por mí. Porque finalmente encontré el coraje para seguir mi propio camino. Voy a usar mi parte del patrimonio para fundar una organización que apoye a madres solteras y familias en situación vulnerable, algo que realmente marcará la diferencia en la vida de las personas. Elisa dejó escapar una exclamación de sorpresa, mientras Ricardo parecía que estaba a punto de tener un ataque. Estás desperdiciando el trabajo de mi vida, el legado que construí para ti. No, papá. Estoy construyendo mi propio legado. Uno que mi hijo pueda admirar algún día. Cayo tomó a Aline de la mano y la sacó del comedor, dejando atrás a sus padres atónitos. En el coche, por fin dejó escapar el aliento que ni siquiera se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Lo siento, dijo, pasándose una mano por el pelo con frustración. Sabía que sería difícil, pero esperaba... No sé qué esperaba, la verdad. Aline lo miró con una mezcla de admiración y preocupación. ¿Estás seguro de dejar la empresa? Es una decisión importante, Cayo. Nunca he estado tan seguro de nada en mi vida, respondió mirándola a los ojos. Ver tu trabajo, la diferencia que marcas en la vida de esos niños, me hizo darme cuenta de lo inútil que era mi propia vida. Quiero construir algo que importe, Aline, algo que enorgullezca a nuestro hijo. Aline sintió lágrimas en los ojos, conmovida por la sinceridad de sus palabras. Ya me haces sentir orgulloso, admitió en voz baja. En ese momento, en el coche, aparcado frente a la mansión Müller, Cayo se inclinó y la besó. Un beso diferente al primero que habían compartido meses atrás. No fue impulsado por un impulso ni un deseo momentáneo, sino por algo más profundo, más significativo. Un beso que hablaba de compromiso, de decisiones conscientes, de un futuro que estaban dispuestos a construir juntos, sin importar los obstáculos. Cuando se separaron, Cayo mantuvo su rostro cerca del de ella. Sé que prometimos ir despacio, pero necesito que sepas. Estoy enamorado de ti, Aline Santana. No solo de la madre de mi hijo, sino de ti, de tu fuerza, tu integridad, tu corazón. Me has mostrado un mundo que apenas conocía, y gracias a ello soy mejor persona. Las palabras, tan inesperadas como sinceras, conmovieron profundamente a Aline. Había resistido sus propios sentimientos, temerosa de ser herida, temerosa de la diferencia entre sus mundos. Pero en ese momento se dio cuenta de que también se había enamorado de él. No del heredero Müller, sino del hombre que se esforzaba por ser mejor, que cuestionaba
sus privilegios, que enfrentaba sus propios miedos por algo en lo que creía. «Yo también estoy enamorada de ti», confesó, sintiendo que se había quitado un peso de encima al admitirlo. «Y eso me aterra». Cayo sonrió comprendiendo perfectamente. «Podemos pasar miedo juntos», sugirió tomándole la mano. «Paso a paso, ¿recuerdas?» Y así, al dejar atrás la mansión Müller y todo lo que representaba, Aline se permitió creer que tal vez, solo tal vez, los cuentos de hadas modernos no tuvieran que seguir el guión tradicional. Tal vez podrían escribir su propia historia. Una construida no sobre convenciones sociales ni expectativas externas, sino sobre decisiones auténticas y amor verdadero. El tipo de amor que transforma, que sana, que construye. Los meses siguientes trajeron cambios drásticos para Cayo y Aline. Su barriga creció, haciendo del embarazo algo imposible de ignorar. Al principio, hubo miradas curiosas y susurros entre sus estudiantes de la ONG, hasta que Aline decidió abordar el tema directamente, convirtiendo su experiencia en una lección de vida y responsabilidad para los adolescentes con los que trabajaba. «Sí, estoy embarazada», anunció durante una tarde de actividades artísticas. «Y no estoy casada. La vida a veces da giros inesperados, y lo que importa es cómo respondemos a esos desafíos». Para su sorpresa, los jóvenes respondieron con entusiasmo y genuina curiosidad, acribillándola a preguntas sobre el bebé y ofreciéndose a crear un mural colectivo para su habitación. Su aceptación fue un alivio para ella, sobre todo considerando las reacciones mucho menos positivas que había encontrado en otros círculos. La familia de Aline, con la excepción de doña Teresa, recibió la noticia con una decepción apenas disimulada. Sus padres, al enterarse del embarazo durante una videollamada a Portugal, expresaron su preocupación por su situación económica y su estabilidad emocional. Al enterarse de que el padre era Cayo Müller, su preocupación se convirtió en sospecha. «Ten cuidado, hija», le advirtió su madre. «Los ricos suelen hacer promesas que no piensan cumplir». Las palabras dolieron, no porque Aline dudara de Cayo, sino porque ponían de relieve el abismo social que aún debían superar. El mundo estaba lleno de historias como la que temía su madre. El hombre rico que abandona a la niña humilde tras conseguir lo que quería. Era este estereotipo contra el que luchaban a diario. Cayo, a su vez, se enfrentaba a sus propias dificultades. Tras el desastroso almuerzo en casa de sus padres, Ricardo había cortado la comunicación con su hijo durante casi un mes. Fue Elisa quien finalmente se puso en contacto, invitándolo a tomar el té en la panadería que visitaban desde que Cayo era niño. «Tu padre está dolido», explicó, removiendo su taza distraídamente. «Ha dedicado toda su vida a construir un imperio para ti. Entiende que para él no solo rechazas la empresa, sino todos los sacrificios que ha hecho». «No rechazo su sacrificio, mamá. Elijo no sacrificar mi vida de la misma manera». Elisa lo estudió con una expresión que Cayo no pudo descifrar, tal vez una mezcla de sorpresa y un toque de admiración reticente. «Esa chica, Aline, ¿de verdad es tan especial?». La pregunta lo tomó por sorpresa. Nunca antes había hablado de sentimientos románticos con su madre. «Sí», respondió simplemente. «Lo es. ¿Y el bebé? ¿Estás seguro?». «Absolutamente», la interrumpió con firmeza. «Y aunque no lo hubiera hecho, mamá no cambiaría nada. Ya amo a esta niña. Y amo a Aline. Puede que nos conocimos de forma poco convencional, pero lo que estamos construyendo juntos es real y significativo». Algo en el tono decidido de Cayo pareció finalmente conmover a Elisa. Sus hombros se relajaron ligeramente y una sonrisa vacilante se dibujó en sus labios. «Tu padre acabará haciéndose a la idea», dijo, cubriendo la mano de su hijo con la suya. «Es terco, pero te quiere. Y le guste o no, también querrá a este nieto». Fue un pequeño pero significativo paso adelante. La semana siguiente, Ricardo envió a sus abogados a iniciar el proceso de transferencia de la parte de Cayo del patrimonio familiar, un reconocimiento. Silencioso, aunque a regañadientes,
de la determinación de su hijo de seguir su propio camino. Con los fondos liberados, Caio no tardó en poner en práctica sus planes. Alquiló un amplio espacio en Pinheiros, cerca del apartamento de Aline, y comenzó el proceso de creación de la Fundación Novo Lar, dedicada a brindar apoyo a madres solteras y familias en situación de vulnerabilidad. Aline, inicialmente reticente a compaginar su vida personal y profesional, terminó convirtiéndose en consultora informal del proyecto. Su experiencia en la ONG Capão Redondo fue invaluable para comprender las necesidades reales de las comunidades a las que pretendían ayudar. No podemos simplemente llegar e imponerles nuestra visión de lo que necesitan, explicó durante una de las muchas tardes que pasaron planeando juntos en 1900 en la sala de su apartamento, con papeles esparcidos por la mesa de centro y restos de comida tailandesa en recipientes para llevar. Necesitamos escuchar, comprender su realidad, construir algo que realmente tenga sentido en su contexto. Caio absorbía cada palabra, maravillado por la inteligencia y la sensibilidad de Aline. Cada día que pasaba con ella, confirmaba que había tomado la decisión correcta, que el camino que estaban tomando juntos, por poco convencional que fuera, era exactamente el que debían seguir. En el 5º mes de embarazo, durante una ecografía de rutina, descubrieron que esperaban una niña. La noticia los llenó de una alegría indescriptible, haciendo aún más real la pequeña vida que crecía entre ellos. Una niña, repitió Caio asombrado al regresar de la cita. ¿Te imaginas? Una pequeña Aline, con sus ojos inteligentes y su sonrisa terca. O un pequeño Caio, con su determinación y su corazón más grande que el sentido común, bromeó Aline, riendo. Esa noche, acostados en la cama de Aline, hablaron de nombres por primera vez. Tras mucho debate, se decidieron por Elena, en honor a la abuela paterna de Aline, una mujer que, según doña Teresa, había sido pionera en su época, luchando por el derecho a estudiar cuando aún se consideraba innecesario para las mujeres. Elena. Santana Müller, dijo Caio en voz alta. Suena como el nombre de alguien que cambiará el mundo. Definitivamente cambiará el nuestro, respondió Aline guiando su mano para que sintiera una patada particularmente fuerte. La intimidad de estos momentos contrasta. El circo mediático que se armó cuando la noticia del embarazo finalmente se filtró a la prensa cambió drásticamente. La noticia de que el heredero de Müller esperaba un hijo con una profesora de arte de las afueras era el tipo de noticia que encantaba a la prensa sensacionalista. Las especulaciones sobre estafas, sobre el futuro de la empresa y sobre la caída de Caio dominaron los titulares durante unas semanas. La primera vez que Aline vio su nombre en una revista del corazón mientras esperaba en la fila del supermercado, se quedó atónita. ¿Quién es la maestra que conquistó el corazón y la fortuna del Playboy Müller? Rezaba el titular sensacionalista, acompañado de una foto suya saliendo del edificio donde trabajaba, claramente tomada sin su conocimiento ni consentimiento. Lloró al llegar a casa, sintiéndose violada, expuesta, reducida a la caricatura de una cazafortunas. Caio, furioso, quiso demandar a la revista, pero Aline lo convenció de que eso solo avivaría el frenesí mediático. Esto pasará, le aseguró, con más confianza de la que sentía. Pronto otra historia les llamará la atención. De hecho, con el tiempo, el interés mediático disminuyó, sobre todo cuando no lograron extraer ningún drama ni escándalo de la pareja. Caio y Aline siguieron viviendo discretamente, centrados en sus proyectos, él desarrollando la fundación, ella continuando su trabajo en la ONG mientras se preparaba para su baja por maternidad. Fue durante este periodo más tranquilo que Aline tuvo una idea que cambiaría significativamente el rumbo de la Fundación Novo Lar. ¿Qué tal si incluyéramos un programa de arteterapia para madres vulnerables? Sugirió durante una cena en su apartamento, que poco a poco se había convertido en el centro de sus vidas compartidas. Un espacio donde puedan procesar sus traumas, miedos y esperanzas a través de la expresión artística, mientras desarrollan
habilidades que incluso podrían generar ingresos adicionales. Los ojos de Cayo brillaron de entusiasmo. «Genial, Aline. Podríamos crear una galería para vender las obras producidas y todas las ganancias irían a los artistas». La idea se convirtió rápidamente en uno de los pilares de la fundación. Aline, inicialmente reticente a asumir un rol formal en la organización, finalmente aceptó dirigir el programa de arteterapia con la condición de poder continuar su trabajo con los jóvenes de Capão Redondo, aunque a menor escala, tras el nacimiento de Helena. La inauguración de la Fundación Novo. Hollar se programó para 2 semanas antes de la fecha prevista de entrega. Fue un evento discreto, enfocado no en atraer a celebridades ni políticos, sino en presentar el proyecto a las comunidades a las que pretendía servir y a otras organizaciones con las que podría establecer alianzas. Para sorpresa de todos, especialmente de Cayo, Ricardo y Elisa Müller, asistieron a la inauguración. Llegaron discretamente, observando desde lejos cómo su hijo presentaba la misión y los programas de la fundación, con una pasión que nunca habían visto al hablar de desarrollos inmobiliarios. Aline fue la primera en notarlos de pie al fondo de la sala. Con su vestido holgado, cubriendo su barriga de casi 9 meses, se acercó a sus suegros no oficiales. «Señor y señora Müller, qué grata sorpresa», saludó extendiendo la mano. «Caius se alegrará de verlos». Ricardo, todavía rígido pero visiblemente tratando de ser cordial, le estrechó la mano brevemente. «Señorita Santana, está bien». «Enorme, la verdad», bromeó decidida a aliviar la tensión, «pero el médico dice que todo está perfecto con la pequeña Helena». «¿Helena?», repitió Elisa, con una emoción indefinible en el rostro. «Sí, Helena Santana Müller. Nos gusta la fuerza del nombre, la historia que lleva dentro». Algo se suavizó en la mirada de Elisa. «También era el nombre de mi madre», reveló la mujer mayor. «Helena». Fue un momento de conexión inesperada, un puente que atravesaba el abismo que separaba sus realidades. Aline sonrió, genuinamente conmovida por la significativa coincidencia. «Entonces, tendrá mucho que demostrar en su nombre», respondió, en voz baja. Cuando Cayo finalmente los vio, su discurso se quebró momentáneamente. Recuperándose rápidamente, concluyó su presentación y caminó hacia donde lo esperaba su familia, pasada y futura. El encuentro fue breve, aún marcado por una tensión palpable, sobre todo entre padre e hijo. Pero fue un comienzo, un pequeño paso hacia una posible reconciliación. «Lo que haces aquí es admirable», admitió finalmente Richard, con palabras claramente difíciles para un hombre acostumbrado a no ceder jamás. «Diferente de lo que yo haría, pero admirable». Viniendo de Ricardo Müller, fue prácticamente una declaración de amor y aprobación. Cayo asintió, reconociendo el esfuerzo de su padre. «Gracias por venir. Significa mucho para mí». Cuando sus padres se fueron, Cayo regresó con Aline, quien lo observaba con una sonrisa cómplice. «Un pequeño milagro», comentó ella, entrelazando sus dedos con los de él. «El primero de muchos, espero», respondió, poniendo su mano libre sobre el vientre donde crecía su hija, sintiendo una patadita como en señal de asentimiento. Esa noche, después de que todos los invitados se hubieran marchado y finalmente estuvieran solos en el espacio que representaba el inicio de su nuevo camino juntos, Cayo se arrodilló ante Aline, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. «Sé que prometimos ir despacio», dijo con la voz temblorosa por la emoción contenida, «y sé que nuestro camino ha sido poco convencional, pero estoy segura, Aline Santana, de que quiero pasar el resto de mi vida contigo, no porque estemos esperando a Helena, ni por obligación, sino porque te amo completa e irrevocablemente. Me has enseñado lo que realmente importa en la vida. Me has mostrado un propósito más grande que yo misma. ¿Te casarías conmigo?» Aline miró el anillo. Sencillo, elegante, nada ostentoso, justo como ella lo prefería, y al hombre arrodillado frente a ella. No era el heredero Müller, ni el playboy de las revistas del corazón, sino Cayo, el hombre que había encontrado
el coraje para reescribir su propia historia, que estaba dispuesto a enfrentarse al mundo entero por sus creencias, que la miraba como si fuera lo más preciado del universo. Sí, respondió ella, con lágrimas de felicidad corriéndole por el rostro. Sí, quiero casarme contigo. Cuando Cayo deslizó el anillo en su dedo y se levantó para besarla, Aline sintió que, a pesar de todos los obstáculos, todas las diferencias, todos los juicios del mundo, habían encontrado algo verdadero y precioso. Un amor que no se ajustaba a las expectativas sociales, que trascendía las barreras de clase y los prejuicios, que creaba su propio camino, su propio significado. Un amor que, como Elena, apenas comenzaba su andadura. Elena Santana. Müller nació una noche lluviosa de mayo, tras 12 horas de parto. Llegó al mundo con un llanto fuerte y sano, 3,2 kilos de pura determinación y vida, con un vello oscuro cubriendo su cabecita y los ojos almendrados de Aline. «Es perfecta», susurró Cayo, mientras las lágrimas corrían libremente por su rostro, mientras sostenía a su hija por primera vez, un pequeño bulto envuelto en una manta rosa en la guardería del hospital. Aline observaba la escena desde la cama del hospital, exhausta pero radiante. Ver a Cayo, el ex-playboy, ex-heredero de bienes raíces, ahora convertido en un padre devoto, acunando a su hija con tanto cariño y reverencia, era la confirmación de todo lo que habían construido juntos en los últimos meses. «Ustedes dos son perfectos», respondió ella, extendiendo los brazos para darle la bienvenida a su hija. El nacimiento de Elena trajo consigo una ola de cambio y reconciliación. Doña Teresa fue la primera en visitar el hospital, trayendo consigo un amuleto protector que había pertenecido a 5 generaciones de mujeres de la familia. Sus ojos sabios brillaron de orgullo al ver a su bisnieta, la continuación de un legado de mujeres fuertes. «Tiene la barbilla terca de Santana», observó la matriarca, acariciando la cara de la recién nacida. «Esta niña va a ser un reto». Para sorpresa de todos, Ricardo y Elisa Müller aparecieron al día siguiente, trayendo un discreto pero elegante ramo de flores y un sobre que, como descubrirían más tarde, contenía documentos que establecían un importante fondo educativo para su nieta. El encuentro estuvo marcado por una tensión inicial que se disipó gradualmente ante el milagro de la nueva vida. Elisa, en particular, parecía completamente transformada al sostener a Elena por primera vez. «Tiene los ojos de mi familia», dijo con voz entrecortada, «los ojos de Müller». «Y determinación también por la forma en que me agarró el dedo», añadió Ricardo, permitiéndose un raro momento de vulnerabilidad. Fue un paso pequeño, pero significativo. Las heridas no habían sanado del todo, las diferencias no se habían resuelto del todo, pero Elena, con su inocencia y pureza, estaba creando puentes que parecían imposibles apenas unos meses antes. Los primeros meses de maternidad y paternidad fueron una montaña rusa de emociones para Cayo y Aline. Noches de insomnio, la preocupación constante por cada detalle del desarrollo de Elena, el redescubrimiento de su nuevo rol como padres. Todo esto puso a prueba la fortaleza de su relación de maneras inesperadas. Decidieron posponer la boda hasta que Elena fuera un poco mayor, pues querían que su hija participara conscientemente en la celebración. Sin embargo, Cayo se mudó oficialmente al apartamento de Aline, que aunque pequeño para lo que estaba acostumbrado, se convirtió en un verdadero hogar para él por primera vez. La habitación se transformó en una guardería improvisada, con un mural pintado por los estudiantes de la ONG que cubría una de las paredes, un mágico paisaje forestal con animales sonrientes y árboles coloridos. Un regalo que conmovió a Aline hasta las lágrimas cuando fue revelado en una pequeña ceremonia sorpresa. La Fundación Novo Olar creció junto con la pequeña Elena. El programa de arteterapia, dirigido a distancia por Aline durante su baja por maternidad, se había convertido en un éxito inesperado. Mujeres de diversas comunidades encontraron no solo apoyo práctico, sino también un espacio de expresión y sanación a través del arte.
Una exposición de las obras producidas en el programa, celebrada cuando Elena cumplió 6 meses, atrajo una gran atención mediática. Esta vez, la misma que Cayo y Aline estaban felices de recibir. El exheredero de Müller convierte una tragedia personal en una oportunidad para mujeres vulnerables, rezaba un titular, refiriéndose a la pérdida de la herencia que en realidad había sido una decisión liberadora para Cayo. Nunca lo entenderán del todo, ¿verdad? Tai, comentó Aline, hojeando la revista que contenía el reportaje, mientras amamantaba a Elena en la mecedora del pequeño apartamento. Probablemente no, asintió Cayo, sirviéndoles té a ambos. Pero no importa, lo que importa es el verdadero impacto que estamos teniendo, las vidas que estamos impactando. Esa frase resumía a la perfección la transformación que habían experimentado. Lo que antes importaba, el estatus, las apariencias, las opiniones ajenas, ahora parecía trivial comparado con la alegría de ver a Elena sonreír por primera vez, de escuchar las conmovedoras historias de mujeres que habían encontrado una nueva esperanza, gracias a los programas de la Fundación, de construir juntas algo verdaderamente significativo. Cuando Elena cumplió su primer año, celebraron con una sencilla fiesta en el jardín comunitario cerca de su apartamento. Asistieron una mezcla inusual de invitados, estudiantes de la ONG Capão Redondo, algunas de las madres asistidas por la Fundación, Doña Teresa, y sus amigas del barrio, Daniela, y otras compañeras de trabajo de Aline, Gustavo y algunos amigos, fieles de Cayo, y para sorpresa de muchos, Ricardo y Elisa Müller, claramente fuera de lugar, pero visiblemente intentando integrarse. Fue durante esta celebración que Aline se dio cuenta de cuánto habían transformado sus vidas en tan solo 2 años, desde un encuentro casual en una fiesta extravagante hasta este momento. Una familia improvisada pero genuina, construida sobre decisiones conscientes y amor verdadero. Elena, vestida con un mono sencillo y práctico. Aline había insistido, en nada demasiado princesesco. Caminó con vacilación entre los invitados, dando unos pasos antes de caer de pie, levantándose obstinadamente para intentarlo de nuevo. Su determinación arrancó sonrisas y aplausos de todos. En un momento particularmente conmovedor, la niña se tambaleó hacia Ricardo, quien estaba sentado a cierta distancia, observando la escena con una expresión indescifrable. Para sorpresa de todos, especialmente de Cayo, Elena levantó sus bracitos hacia su abuelo, pidiendo claramente que la abrazara. Tras un momento de vacilación, Richard se inclinó y levantó a su nieta. Su mirada, habitualmente dura, se suavizó visiblemente. Elena agarró de inmediato su costosa corbata y, en lugar de inmutarse, el patriarca Müller rió, un sonido que Caius no había oído en años. «Tiene la audacia de Müller», comentó Ricardo, mirando a su hijo con algo que parecía muy cercano a una disculpa. «Y el corazón de los Santanas», añadió Cayo, acercándose a su padre con Elena entre ellos como un puente vivo, uniendo lo que parecía irreconciliable. Esa noche, después de que todos los invitados se hubieran marchado y Elena finalmente se hubiera quedado dormida, Cayo encontró a Aline en el pequeño balcón del apartamento, mirando las luces de la ciudad. «¿En qué estás pensando?», preguntó abrazándola por detrás. «¿Cómo da vueltas la vida?», respondió ella apoyándose en él. «Hace 2 años yo solo era una maestra solitaria con sueños modestos. Tú eras un heredero atrapado en una vida que no elegiste. Y ahora tenemos a Elena, y el uno al otro. Y los cimientos, y una familia extraña pero funcional, y un futuro que construimos bajo nuestras propias condiciones». Cayo giró a Aline para que lo mirara. Su intensa mirada reflejaba la misma pasión de su primer encuentro, pero ahora atenuada con algo más profundo, más maduro. «No me arrepiento. De nada, ¿sabes? Ni de la compañía, ni del dinero, ni del estatus. Lo cambiaría todo 1000 veces por esta vida que tenemos ahora. Incluso con cuentas que pagar y pañales que cambiar», bromeó. «Sobre todo con los pañales que cambiar», rió. «Cada momento difícil, cada reto que enfrentamos juntos, es más
significativo que todas las cenas de negocios y fiestas elegantes a las que he asistido. Aline le tocó la cara, todavía sorprendida por la transformación que había presenciado en este hombre. ¿Y cuándo lo haremos oficial?, preguntó dándole vueltas al anillo de compromiso. Elena ya está caminando. Quizás sea hora de planear esa boda que hemos estado posponiendo. ¿Qué tal el mes que viene?, sugirió, sorprendiéndola con la rapidez de su respuesta. Algo sencillo en el jardín de la fundación, solo la gente que realmente importa. ¿Tú, el rey de las fiestas extravagantes, quieres una boda sencilla?, bromeó. El rey de las fiestas extravagantes ya no existe, respondió Cayo con una sonrisa tranquila. Ahora solo soy un hombre que descubrió lo que realmente importa en la vida. Un mes después, bajo un cielo despejado de invierno en Sao Paulo, Aline caminaba por un pasillo improvisado en el jardín de la Fundación Novo Olar. No llevaba un vestido de novia tradicional, sino un elegante conjunto de blazer y pantalón blanco que reflejaba su personalidad práctica y auténtica. Elena, en brazos de doña Teresa, aplaudía con entusiasmo al ver pasar a su madre. Cayo esperaba bajo un arco de flores, flanqueado por Gustavo como padrino, y para sorpresa de todos, su padre como testigo, un gesto simbólico de reconciliación, que significaba más de lo que cualquier discurso podría expresar. La ceremonia fue breve y profundamente personal. Intercambiaron votos escritos, promesas sinceras que reconocían las dificultades que enfrentarían, pero también su determinación de crecer juntos a través de ellas. Cuando te conocí en esa fiesta, dijo Cayo en sus votos, buscaba una vía de escape temporal a una vida vacía. Lo que encontré fue un camino completamente nuevo, un propósito, una familia. No solo me diste a Elena, el mayor regalo que he recibido, sino que me diste la oportunidad de convertirme en el hombre que siempre quise ser pero nunca supe cómo. Me has demostrado que el amor verdadero no se trata de cuentos de hadas ni finales perfectos, respondió Aline en sus votos, sino de elegir a alguien cada día, a través de las dificultades, las diferencias, los desafíos. Te elijo hoy, Cayo, no como el príncipe de un cuento de hadas, sino como el hombre real, imperfecto y maravilloso que he llegado a amar profundamente. La recepción que siguió fue una auténtica celebración de la comunidad. Los beneficiarios de la fundación sirvieron comida que habían preparado. Músicos locales proporcionaron la banda sonora y las obras de arte de los participantes del programa de arteterapia decoraron el espacio. En un momento particularmente conmovedor, Ricardo pidió la palabra. El silencio que siguió estuvo cargado de expectación, considerando la problemática historia entre padre e hijo. Pasé mi vida creyendo que el éxito se medía por la riqueza, el poder y la influencia. Comenzó el patriarca, visiblemente incómodo con su vulnerabilidad pública, pero decidido a seguir adelante. Así crié a mi hijo, preparándolo para heredar un imperio, no para construir una vida plena. Ahora veo que me equivoqué. Miró directamente a Cayo, con los ojos húmedos por lágrimas contenidas. Encontraste algo más valioso que cualquier fortuna que pudiera dejarte. Encontraste un propósito, el amor verdadero, la oportunidad de marcar la diferencia en la vida, de las personas. Estoy orgulloso del hombre en el que te has convertido, hijo. Más orgulloso que nunca del hombre de negocios que intenté amoldear. No hubo un abrazo dramático ni una reconciliación instantánea al estilo Hollywood. Las heridas eran demasiado profundas, las diferencias demasiado fundamentales para eso, pero surgió un nuevo respeto mutuo, un reconocimiento de que a pesar de sus visiones del mundo radicalmente diferentes, el amor familiar perduraba, transformado pero intacto. A medida que avanzaba la noche y la celebración continuaba a su alrededor, Cayo y Aline encontraron un momento para escapar a un rincón tranquilo del jardín. Elena se había quedado dormida en brazos de su abuela Elisa, quien parecía decidida a no entregar a su nieta a nadie más. Entonces, señora Santana Müller, ¿está satisfecha con su elección?, preguntó Cayo acercando a Aline. Más de lo que jamás podría expresar, señor Müller Santana, respondió ella,
sonriendo ante la deliberada inversión de sus apellidos, un pequeño símbolo de su relación de igualdad. Miraron hacia el cielo estrellado de São Paulo, rara vez visible debido a la contaminación, pero excepcionalmente claro esa noche, como si incluso el universo conspirara para bendecir su unión. ¿Sabes? De niños mi abuela siempre decía que el verdadero tesoro de la vida no es lo que tienes, sino a quién amas y quién te ama, reflexionó Aline. Nunca lo comprendí del todo hasta ahora. Tu abuela es una mujer sabia, respondió Cayo, besándola suavemente en la frente. Y somos increíblemente ricos, ¿no crees? Aline asintió, mirando alrededor de la fiesta donde su hija dormía pacíficamente, donde amigos y familiares celebraban su amor, donde mujeres cuyas vidas habían sido transformadas por la fundación reían y bailaban con genuina alegría. El más rico del mundo, asintió, entrelazando sus dedos con los de Cayo y sintiendo el metal de los anillos recién intercambiados, símbolos no de posesión o estatus, sino de una elección consciente de construir algo significativo juntos. Y así, bajo las estrellas, de una noche paulista, con el lejano sonido de risas y música, Cayo y Aline sellaron su unión con un beso que presagiaba todos los desafíos y alegrías que estaban por venir. Un beso que no hablaba de un cuento de hadas con un final feliz garantizado, sino de una historia real, con altibajos, dificultades y triunfos, una historia que seguirían escribiendo juntos, día a día, con valentía, compromiso y amor verdadero. Un amor que, como Elena, como los cimientos, como el nuevo camino que habían elegido, no representaba un final, sino un comienzo. El comienzo de un viaje que, sin importar a dónde los llevara, valdría cada paso por el simple hecho de que lo hacían juntos. Cuantos más comentes y compartas, más historias te llegarán al corazón. Deja tu nombre en los comentarios y quizá te incluyamos en una de nuestras próximas historias, con un saludo especial solo para ti.